Nos vamos a meter, como lo hacemos habitualmente, en el tema conducción, en este caso de motos. Es buena esta pregunta, o sí, esta pregunta que nos va a hacer a través nuestro Facundo Jaime, que tiene que ver con las motos y si puede llevar chicos o no. ¿Cómo estás, Facundo? Buen día. Muy bien, buen día, Antonio, para vos también. ¿Qué se cuenta? Obviamente, ¿puede llevar un acompañante en la moto? ¿Si puede llevar un chico en una moto? Bien, Antonio, de hecho nos decidimos meter con un tema por demás controversial. ¿Por qué? Porque ya te adelanto el resultado final del estudio, que es que la Ley Nacional de Tránsito no recoge ninguna edad particular, sino que delega en la legislación local, ya sea provincial o municipal, en su reglamentación de la norma de tránsito que allí gobierne, la cantidad de años que se puede tener como edad mínima para ser trasladado en moto. Y ahora cuando te cuente en ciertas jurisdicciones de nuestro país las edades que hay, vas a ver que el abanico es amplísimo. Y por ejemplo, esas edades y cantidad de pasajeros en una moto también. Bien, cantidad de pasajeros y ubicación, de dónde debe ir el pasajero. Esto sí lo determina la ley de tránsito. Dice que en transportes de dos ruedas siempre el acompañante debe ir atrás. Del conductor y siempre puede... Exacto. Un solo acompañante. Porque te digo que en el Gran Buenos Aires ve de 3 y hasta 4. Sí, lamentablemente en provincias del norte del país, en donde el índice de siniestralidad y muerte a causa del no uso de casco, vemos a veces siniestros en donde quizá van 4 personas, 3 personas, y acá es donde la potencialidad del siniestro escala sensiblemente. ¿Y edades entonces? Bien, Antonio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene recomendaciones. Las recomendaciones pasan porque recomienda que no sean menores de 12 años. ¿En qué se ampara para decir esta edad? La realidad es que en donde se ampara es en el alto del joven, del niño, que debe llegar hasta el apoyapié del acompañante, y obviamente su cráneo debe tener un volumen, un tamaño que permita que el casco sea sujetado y abrochado, y que frente a siniestro no se le pueda volar por más de que esté atado. Pero acá viene lo más extraño quizá, o lo que a mí por lo menos más me llamó la atención, Antonio. Nosotros tenemos, si bien tenemos un vacío legal a nivel nacional, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha legislado sobre el tema y establece el mínimo de edad de 16 años. Pero después tenemos ciudades en el interior del país, como por ejemplo Paraná, en donde el mínimo es 8, Córdoba capital, estamos hablando de un mínimo de 6 años, por ejemplo, Rosario 10 años. Entonces ahí vemos cómo el abanico es amplísimo. O sea que si vos vinieras, por ejemplo, de Paraná, decís hacer un viaje en moto con tu hijo hacia Buenos Aires, llega un momento que a tu hijo no lo puede tener más en la moto. Exactamente. La complejidad del tema, de hecho, este fue uno de los casos festivos que se nos ocurrió a nosotros. Deberían unificarse las... Exactamente. Más allá de las recomendaciones de la Agencia Nacional, la realidad es que hay una cuestión que es clínica, que es médica, que tiene que ver con el desarrollo óseo del niño, y que justamente la recomendación de la agencia también tiene que ver con eso, que llegado el caso de que haya un siniestro, la agencia entiende que menores de 12 años e inclusive muchos niños cercanos a esa edad, frente a un siniestro pueden sufrir daños mucho mayores a los que podría sufrir un adulto. Pero el desarrollo óseo es igual en Paraná, en Córdoba, que en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, deberían unificar, porque además pasa esto, que si vos vas pasando distrito a distrito con la moto, ¿qué haces? ¿Dejás a tu hijo en la calle y pasás dentro de 3 días a buscarlo? Porque no lo puedes llevar. Totalmente. Esto es uno de estos desajustes que tiene nuestra normativa, justamente por el sistema federal, en donde a veces Nación entiende que debe delegar la reglamentación a los municipios o las provincias. Cuando vos vas en auto, tu hijo, ¿a qué edad, que es a los 12 que puede viajar en el asiento delantero? Exactamente. También tiene que ver, Antonio, esto también tiene que ver con el desarrollo óseo y cervical del niño, por el impacto del airbag, que es siempre el ejemplo más claro. En el acompañante sale a 340 kilómetros por hora. Si le pega a un niño de 6, 7 años, muy probablemente ese desarrollo óseo no esté óptimo, y el golpe que reciba va a ser mayor el daño que le va a causar que el que va a evitar. Ahora, volviendo a las motos, es descontrolada el tema de las motos en la calle.
Sí, lamentablemente con la pandemia también hemos visto que se ha transformado en un método alternativo que Sí. pasó de alternativo a principal. Bueno, sí, Y ahí también es donde vemos... Es mucho más económico también. Pero, a ver, lo ves no en el interior, lo ves en todos los países de Latinoamérica, es descontrolado. Exactamente, Antonio. La realidad es que lamentablemente la motocicleta en familias numerosas no puede ser tomado como único medio de transporte válido, porque ahí es donde vemos 3, 4, a veces hasta 5 personas en una moto y claramente la maniobrabilidad del conductor, Sí. el poder que tiene de control sobre la moto se va desdibujando a medida que más pasajeros le agregamos.